sesión vespertina de esta primera jornada de Hikvision Village, el evento tecnológico del año. Tenemos una tarde muy interesante con dos sesiones, una primera en la que vamos a hablar de inteligencia artificial y una segunda que será a las 5, donde vamos a hablar de cómo la Dirección General de Tráfico utiliza la tecnología para mejorar la seguridad vial. Vamos a hablar de inteligencia artificial, de las oportunidades que nos da esta tecnología, de los riesgos a los que nos enfrentamos. La mesa se llama Inteligencia Artificial, mitos y realidades, y para moderarla tenemos al director de ventas de Hikvision, Marcos Fenollar. Gracias. Bueno, bienvenidos. Muchas gracias. Por favor. Me ha dicho nuestro presi, Izan, que era una mala hora y que quizá teníamos que cantar. Espero que no, que disfrutemos con la mesa. ¿De acuerdo? Bueno, bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hola. Lo primero que voy a pedir, por favor, que os presentéis cada uno brevemente. ¿De acuerdo? Alejandro. Bueno, pues mi nombre es Alejandro Murillo, CEO de Emotion Analytics. Nos dedicamos a la visión artificial multisector. Y bueno, me quería aprovechar también la coyuntura para agradeceros habernos invitado y daros la enhorabuena por cómo está yendo el evento. Muchas gracias a ti. David. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Mira, mi nombre es David Quevedo, soy el director comercial de TSK. TSK es una empresa de Asturias que se dedica principalmente a las plantas industriales. Nosotros somos la división de Digital Innovation y estamos desarrollando soluciones de visión artificial, inteligencia artificial e IoT. Muchas gracias, David. A ti. Yo soy Roque Lois, soy el responsable de desarrollo de negocio de Vision Analytics. Somos la división de tecnología de Computer Vision de SEITEC y lo que hacemos es el desarrollo y implementación de soluciones de visión artificial en las verticales de seguridad laboral, vigilancia y ciudades inteligentes. Bueno, pues muchas gracias y bienvenidos. Yo, como introducción, una breve introducción, os tengo que ser sinceros. Cuando hablamos de nuevas tecnologías, o de cuando llega Big Data, cuando llega IoT, tenemos un proceso en el que estas nuevas tecnologías parece que curan todos los males del mundo, luego bajan, desaparecen y al final se democratiza su uso. La primera vez que oí hablar de inteligencia artificial fue con Deep Blue, con ese ordenador que ganó a Kasparov y luego cogió IBM y lo metió en el cajón y no lo volvió a usar. Hoy en día, con la inteligencia artificial y con ChatGPT, que seguro que lo hemos usado todo, es algo que se ha democratizado y lo está usando todo el mundo. Pero la realidad es que vosotros sois un ejemplo de que ya hoy en día tenemos aplicaciones de inteligencia artificial. Echadme una mano. ¿Cuál es el estado del arte de la inteligencia artificial en el mundo? Alejandro. Bueno, yo puedo empezar por la parte que más conocemos, que es la parte de visión, ¿no? Al final, el estado del arte, nosotros nuestro reto realmente es coger tecnologías o estado del arte de TRL es muy incipientes y llevarlo a TRL 9, ¿no? Evidentemente la tecnología, no solamente la capacidad de computación va creciendo y nos permite pues, llevar cosas que antes no se podían hacer a un estado de TRL 9 a comercialización. Por nuestra parte, que es la parte de visión, evidentemente todo lo relacionado con lo que es la detección y clasificación de objetos, es decir, coger una imagen estática y entrenar un sistema, ya bien sea redes neuronales o cualquier otra tecnología, no todos son redes neuronales. Eso, evidentemente, está muy maduro, tiene unas eficacias muy altas, ¿no? El reto actual, por la parte de visión, desde mi punto de vista, es lo que está relacionado con añadir a una clasificación momentánea el eje temporal. Es decir, lo que podríamos decir de alguna forma, detección de comportamientos. Y es ahora mismo lo que estamos trabajando, sobre todo para la parte de security y safety, con diferentes actores de primer nivel, ¿no? Estamos aprendiendo mucho, estamos básicamente cogiendo cosas que hace unos meses o unos años parecía ciencia ficción y trabajando mucho y muy duro, invirtiendo mucho, evidentemente, para llevar estas analíticas de comportamiento a TRL 9. Interesante. Es decir, TRL 9 fase de comercialización para que quede claro. David, desde TSK, desde la parte industrial, ¿cuál es el estado del arte ahora mismo de la inteligencia artificial? Bueno, está en un estado muy previo, ¿no? Porque estamos hablando de industria, el mundo industrial es muy conservador en los cambios tecnológicos, porque al final hay una producción que afecta en un momento dado meter un nuevo elemento es complicado. De todas maneras, sí que es un nicho de oportunidad muy alto, porque precisamente lo que hacemos con la visión artificial está directamente relacionado con la mejora en los procesos y, por lo tanto, el ahorro de costes. Entonces, ahora mismo estamos en un momento de muchísima
Y bueno, y ahora la llegada de ChatGPT además ayuda. Porque claro, todo el mundo se ha puesto a hacer un informe al jefe que le ha hecho ChatGPT o que le dé alguna idea o alguna presentación o alguna historia de estas. Entonces te ayuda un poco al que la gente le suene la tecnología y que le sea un poco más amigable. Entonces ahí hay un mundo, ¿no? Hay un mundo por explorar, ¿no? Un mundo por explorar y que realmente aquel que conozca bien los procesos de una vertical determinada y que sepa de qué manera puede un proceso de visión artificial, que es lo que nosotros también trabajamos, al igual que el compañero, ayudar en esos procesos, el retorno de inversión va a ser tan inmediato. Estamos, por ejemplo, en un cliente ahí en Asturias estudiando un proyecto que es un proyecto de un tema ellos se dedican a generar telas industriales, ¿no? Kevlar, ¿vale? Pues una parada en un momento dado por una rotura dentro de lo que sería la tela sería para la fábrica desembobinar, volver otra vez a arrancar el proceso. Eso es carísimo. O sea, le vienes con una solución IT con un coste contenido y se quedan alucinados por el retorno de inversión, es realmente inmediato. Pero ahí la clave está en lo que te dije antes, el conocer muy bien el proceso y aplicar ese proceso a la necesidad de cada uno de los clientes. Y todas las verticales estoy convencido que tienen aplicación. Ajá. Bueno, Roque, vosotros desde Vision también, ¿qué opinión tenéis de cuál es el estado del arte ahora mismo de la inteligencia artificial? Sí, lo que decías al principio, Marcos, yo creo que la primera reflexión, la primera conclusión es que la inteligencia artificial, la IA, ha llegado para quedarse, que es innegable, ya no va a haber más inviernos tecnológicos, más inviernos de la IA, como comentabas. Y creo que estamos a punto, asomándonos ante la gran democratización, lo comentábamos antes, la gran democratización de la IA. Y aterrizado al terreno que conocemos, a Computer Vision o a la inteligencia artificial aplicada a las imágenes, yo creo que la industria se enfrenta a dos retos muy grandes. Por un lado, la computación y, por otro lado, la gestión de esa cantidad ingente de datos que va a producir la IA, ¿no? En la computación tenemos noticias a diario. AMD ha sacado nuevos microchips, Nvidia está en las noticias constantemente. Yo creo, y aquí es de reconocer que Hikvision está haciendo un grandísimo trabajo, que la computación se está yendo a las cámaras y tiene dos vertientes a su vez, la capacidad de computación que tenemos en la cámara y, en mi opinión, lo que es clave, la facilidad con la que yo puedo desplegar mis algoritmos en las cámaras y personalmente creo que se va a llevar el gato al agua el que consiga esta segunda parte. Y luego en la parte de gestión de datos, plataformas como HIC Central gestionan 500 cámaras, 1000 cámaras, y ya lo hacéis muy bien. Pero ahora el reto al que nos tenemos que enfrentar es la gestión de toda la cantidad de datos que van a recoger 500 cámaras con un algoritmo, por ejemplo, de los que tenemos nosotros, diferencia, clasifica hasta 7 EPIs correctamente o no puestos en más de 1000 cámaras. ¿Qué haces? ¿Cómo gestionas toda la información y cómo gestionas todas las acciones derivadas de esa información, ¿no? Con lo cual, esos son los dos grandísimos retos. El momento, el estado del arte, muchísima tecnología, y lo que tenemos que hacer es llevarla a las soluciones, a los casos de uso reales de la industria y de las personas al final. Es un futuro. Yo, si os cuento, en mercado de seguridad, seguro que a todos nos pasa, vemos que, bueno, tiene un crecimiento estable, ¿de acuerdo? Pero sí que hoy en día la mayoría de proyectos tienen algo de inteligencia, tienen algo de analíticas y cada vez más. Y esto viene para quedarse. Contarme, ¿qué aplicaciones prácticas estáis trabajando vosotros ya dentro de vuestras compañías, Alejandro? Bueno, nosotros estamos metidos en bastantes fregados, ¿no? Y concretamente, además, con diferentes departamentos de seguridad, con lo cual además tenemos un componente secreto que hay que respetar, con lo cual intentaré explicarlo sin poner en compromiso ningún NDA. Básicamente, lo que he comentado antes, ¿no? O sea, todo el tema de clasificación, el estado del arte permite tener eficacias por encima del 98%, coger una imagen y detectar diferentes objetos, personas, etcétera, eso está superado. Y con las eficacias por encima del 98%, insisto. Estamos ya con temas de comportamiento. Proyectos chulos, sobre todo estamos con un proyecto que además es público, el contenido como lo hacemos no. Estamos en un proyecto europeo para el tema de bulto abandonado en infraestructuras críticas. Y al final, bulto abandonado hasta ahora se le ha dado una connotación muy particular y ahora lo que se le quiere dar es más inteligencia, ¿no? Un bulto abandonado no es una maleta en un andén únicamente, es ver quién ha dejado esa maleta, cómo se ha comportado, asociar ese objeto a una persona en particular,
hacer un poco todo ese trayecto. ¿De dónde viene? Correcto. ¿Dónde ha ido? Okay. Evidentemente cumpliendo con la GDPR, que es otro reto, ¿no? Al final al que nos enfrentamos, y más cuando somos empresas tan establecidas y trabajan principalmente en Europa, y aquí en Europa pues lanzar un poco el mensaje de que estamos bien protegidos, estamos bien legislados, estamos bien protegidos y nos ocupamos y preocupamos de ello. David, cuando estuve contigo en TSK me enseñaste todo lo que hacíais, evolucionante me decías, joder, lo hacemos mono un montón, no sabemos sacarlo para afuera. Cuéntanos, ¿qué es lo que hacéis, casos prácticos en TSK? Nosotros hemos empezado resolviendo problemas principalmente de la propia casa, ¿no? Pues primero pues, desarrollamos un algoritmo a través de cámaras termográficas para poder detectar pues, en las subestaciones eléctricas los puntos de enganche. ¿Por qué? Porque muchas veces subcontratas esa parte de una subestación y luego tienes un incendio y tienes el proyecto parado durante un año. ¿Vale? Pues entonces empezamos un poco por ahí. Luego empezamos con el tema de digitalización de sensores analógicos. Nos encontramos a clientes que tienen pues, toda la parte tienen maquinaria que a lo mejor hace 30 o 40 años no digitalizadas, y entonces a través de visión artificial cogemos todas las medidas, las volcamos en dato con precisión de 0,01, o sea, es preciso el dato, y luego lo volcamos en una plataforma que tenemos en la nube y a ellos lo volcamos también en el SCADA local. Y luego también, bueno, el tema fotovoltaico hemos desarrollado a través de, bueno, aquí el tema de drones está como está por legislación, pero nuestros proyectos suelen ser en el extranjero, la gran parte es fuera. Una patrulla de un dron que está en una planta fotovoltaica, las que nosotros fabricamos empiezan entre los 50 megavatios, estamos hablando con la tecnología antigua 200.000 paneles, 200.000, 400.000 paneles. Entonces el dron va sacando fotos a todos los paneles en mantenimiento, las geoposiciona, las sube a la plataforma de la nube y entonces ya somos capaces de decir qué paneles están en buen estado, cuáles están en mal, de manera que el recurso preventivo, en vez de ir con una pistola de mano sacando foto a foto o el posible error humano, ya va directamente a hacer el correctivo a donde corresponde. Esto es un poco lo que hacemos con este tipo de tecnologías. Con visión artificial también hacemos un análisis con foto de satélite de las obras, avance de obras. O sea, eso también lo desarrollamos durante el COVID. No podíamos viajar y nos decían los contratistas que bueno, está la obra al 30% y estaban al 10%. Entonces, todo, no, mira, según el satélite, se quedaban todos como, tienen un satélite. No es así, utilizamos satélites puedes alquilar el uso de un satélite y puedes hacer un control y te puede contrastar el layout como está con respecto a plano. Eso es lo que hacemos. Interesante. Roque, en Vision, ¿qué aplicaciones prácticas estáis usando ya hoy en día con inteligencia artificial? A mí me sorprende porque las aplicaciones prácticas muchas veces cuando desarrollas las redes neuronales son muy evidentes, pero luego a la hora de la venta te das cuenta, lo que decíamos antes, ¿no? Con la democratización de a todos los sitios a los que puedes llegar. Nosotros estamos, como decía, en 3 grandes verticales. En seguridad laboral, aquí lo que hacemos es detectar el correcto uso de los EPIs, la señalización, por ejemplo, de una zona de obras, una escalera de seguridad cuando proceden. Pero, por ejemplo, el otro día estábamos con un cliente y nos decía, yo es que no puedo dormir, ellos se dedican al mantenimiento de anaceles eólicos, yo es que no puedo dormir pensando que uno de los técnicos de mantenimiento lo primero que hace al abrir la puerta no es engancharse a la argolla. Decimos, ¿por qué no ponemos una bodycam, además de las vuestras, de forma que tú puedas verificar en todo momento y tengas una alarma automática en el momento que veas que esa persona no se ha anclado a la línea de vida, ¿no? O directamente un técnico, antes de proceder a ejecutar un trabajo en altura, le envío una notificación push a su teléfono móvil, por ejemplo, de forma que le estoy pidiendo que se haga una fotografía. Además, con tecnología blockchain certifico que en ese momento ese técnico, en esa orden de trabajo, tiene correctamente puestos los EPIs y ya le autorizo a proceder, ¿no? Es una tranquilidad brutal. La rama, por ejemplo, de vigilancia o de seguridad. Una aplicación evidente de un algoritmo de detección de fuego es la detección del fuego. Un algoritmo de detección del uso del teléfono móvil o de fumar, pues es evidente, ¿no? Pero el otro día, por ejemplo, con una gran aseguradora me comentaba, es que se me está abriendo un abanico de posibilidades brutal porque empresas en las que yo ni por asomo me atrevo a colocarle riesgo, si cuentan con una solución como la vuestra, a mí se me afloran una cantidad de clientes latentes increíble, ¿no? O sea, que lo bonito ya no solo las
aplicaciones reales de tus soluciones, sino todo lo que pueda haber detrás. Yo creo que estamos, como decía, en la punta del iceberg. Y en nuestra tercera vertical, en ciudades inteligentes, pues 3/4 de lo mismo, ¿no? Es aportar conocimiento a lo que está pasando, darnos verdad de lo que está pasando en el uso de un carril bici, en el uso de un parque. Ahora tenemos, por ejemplo, que desafortunadamente está muy de moda, un algoritmo para la detección temprana de incendios. Pues el uso es evidente, ¿no? Esa detección inmediata. Pero si además podemos usar ese dato para elaborar modelos predictivos que nos permitan anticiparnos a esas soluciones, ¿no? Como en la película aquella de Minority Report, ¿no? Eso es realmente lo bonito, ¿no? Las aplicaciones de nuestras soluciones son evidentes, pero en el día a día entre los clientes ver que estás formando parte de esa democratización y que ver que estás encontrando esas soluciones que van un poquito más allá es lo más bonito. Pues queda muy claro que la frase cuando venga la IA o ahora que está viniendo la IA es errónea. Ha venido hace tiempo, ¿no? Y ya llevamos tiempo usándola. En relación a todo esto que está pasando ahora y hablando de la sociedad, hablabas antes de la GDPR y demás, sí que es cierto que en la sociedad pues, hay bastante miedo a usar la inteligencia artificial o a todo lo que suene que está usando la inteligencia artificial. ¿Qué miedos tenéis detectados que tiene la sociedad en relación a esto? Bueno, el primer miedo es el que generamos con una mala comunicación o con, de alguna forma, no siendo muy didácticos con la información, por decirlo de alguna forma. Yo quiero lanzar el mensaje un poco de tranquilidad de que Skynet está lejos, no van a empezar ahora las cámaras a hacer... el primer mensaje es que Skynet está lejos, ¿no? El segundo es que la IA al final, y tal y como la tratamos, por ejemplo, nosotros, es una herramienta. O sea, es una herramienta, nosotros, por ejemplo, en el caso en particular de Renfe, que además es conocido porque ha salido en medios de comunicación, con lo cual puedo hablar de ello, al final somos una herramienta más al servicio del operador. Es decir, cuando tú gestionas miles de cámaras, evidentemente es complicado tener una persona mirando de una forma eficiente tantas cámaras, una o n personas, ¿no? Y ya no te cuento ni los costes. Al final, nuestro mandato es, por la parte de security, de safety y evidentemente de datos, que antes lo comentaba el compañero, la importancia de los datos y de entender ese vertical cómo los quiere para poder hacer su trabajo bien, es informar a ese operador que él tenga evidentemente esa señal de alarma, pueda verificar como ser humano de que lo que está diciendo la IA es correcto, y no solamente correcto, sino luego él tomar la decisión de qué protocolo debemos implantar. La IA no está haciendo, no hace un trigger para decir cuando pase esto voy a hacer esto otro. O sea, el factor humano todavía existe, por lo menos en cuanto a security y safety, ¿no? Y luego también quiero lanzar un poco el mensaje de, cuando hablamos de los miedos, y lo he comentado antes, hay diferentes miedos y ética. No sé si podría mezclar el concepto de ética. Desde luego. Al final, la ética para mí tiene como tres ramas, ¿no? Una está la parte legislativa, he hablado de la GDPR, ellos tienen a nivel los políticos, ¿no? Al final tienen que poner esos medios, esos límites, mejor dicho, a qué podemos y qué no podemos hacer, y eso es una parte legislativa. Luego hay otra parte que es las empresas, las forman las personas, y es la ética de la propia empresa, y nosotros como fabricantes de analítica tenemos la obligación de tener esa ética, o sea, más allá de lo que haya a nivel de legislación, como personas. Y luego también la ética del consumidor, porque muchas veces nos encontramos pues demandas en el mercado, sin entrar en partes geográficas ni hablar de nombres y apellidos, que dices, oye, es que esto es muy poco ético. Aunque se pudiera hacer, aunque fallase la parte legislativa, aunque fallase mi propia ética, eso no tiene mucho sentido. Ya pedirlo es... Correcto. Entonces, es una corresponsabilidad. La legislación no siempre va al ritmo que tiene que ir, porque al final esto está yendo muy rápido. Ahora se han sentado... Realmente, la noticia de ahora es se han sentado por fin a querer legislar la IA. Mentira. Llevan tiempo haciéndolo. Lo que pasa es que ahora, ChatGPT, todo el tema que he comentado antes de ser poco didáctico con la información, está acelerando ese proceso que iba a tener un periodo de maduración. Al final, las leyes salen de esa... legislar, para hacerlo bien hay que hacerlo de una forma sosegada, con información y como un buen cocido madrileño, ¿no? Poco a poco. Entonces, ahora se están acelerando porque evidentemente hay que nos pilla el toro. Bueno, eso es lo que dicen. La ley es lenta, pero cuando llega es pétrea, entonces... Correcto. Queda... Pero insisto, legislación, la ética propia de las empresas, que al final somos personas, y luego de alguna forma el mercado de lo que demanda, ¿no? David, ¿nos vamos a quedar sin trabajo? No,
O sea, es que llevamos viviendo desde la revolución industrial un cambio constante. Es cierto que cada vez los cambios son más rápidos, ¿vale? Y que los gobiernos tienen que considerar un periodo de buffer, vamos a llamarlo así, entre esos tiempos en el cual reciclas o formas a una serie de gente que en un momento dado se puede quedar sin un trabajo cualificado, ¿vale? Por así decirlo, ¿no? Entonces, toda esta parte de la IA es cierto que va a eliminar una serie de puestos de trabajo, pero va a crear otros. O sea, y es que siempre ha pasado lo mismo. De hecho, el otro día lo hablaba con mi hija, ¿no? Que estaba toda agobiada, de una niña de 12 años, yo mañana qué estudio, ¿sabes? O de mañana qué voy a hacer. Y le dije una respuesta que de verdad creo. Es que a lo mejor lo que mañana vas a hacer, el puesto de trabajo no existe. Hace 15 años, un community manager, ¿qué era? Ahora está totalmente esto establecido, por lo cual yo creo que sí que puede haber un periodo en el cual, evidentemente, va a destruir trabajos como el ordenador personal. Antes en las empresas había toneladas de papel y archivadores y gente que archivaba, y eso a partir de entonces el ordenador llegó y eliminó ese puesto de trabajo, pero creó otros puestos de trabajo alrededor. De hecho, los países, hay una tasa de relación entre paro y nivel de tecnificación, y los países más desarrollados técnicamente son los que menos nivel de paro tienen, ¿no? Por ejemplo, en Dinamarca, creo que es un país muy desarrollado técnicamente, hay un 1% de paro, que ese es el residual, es el típico de, bueno, acabé mi puesto de trabajo o cambio, o, ¿sabes? No hay prácticamente paro real, por lo cual yo no creo que vaya a traer la destrucción y la apocalipsis que la gente predice. Da tranquilidad escucharlo de... A mí me da tranquilidad. O sea, sí. Siempre, pues hablando como mi compañero, bajo un punto de vista de la utilización con una ética por detrás de la IA, eso está claro. Roque, en vuestras verticales, el ciudadano, la persona, es objeto protector de este tipo de tecnologías. ¿Qué miedo puede tener o qué crees que puede pasar? Yo creo que la pregunta se responde más fácil al revés. ¿Qué miedo no hay? Okay. Y es que estamos abrumados, estamos aterrorizados con la IA. Yo creo que en gran medida el responsable es la irresponsabilidad de los medios de comunicación, que desde mi punto de vista están haciendo una labor pésima de desinformación. El miedo vende, por desgracia, y parece que trabajan en esa dirección. El otro día leíamos en la prensa, un dron mata a su controlador, un titular aberrantemente falso, que cuando abrías la noticia pues te das cuenta que no, en un entorno virtual, cuando programas. Pero yo creo que estamos muchísimo más familiarizados con la tecnología de lo que nos damos cuenta. Creo que la IA da mucho miedo, y eso es bueno en cierta medida, porque estamos poniendo medidas para que no pase con otras cosas peligrosas que no nos daban miedo. Internet no nos daba ningún miedo y tenía muchos peligros inherentes, muchas cosas buenas, naturalmente, pero muchos peligros. Las redes sociales tienen muchas cosas buenas, pero muchos peligros que no preveíamos. De la IA sí los estamos preveyendo, y eso creo que está bien. Pero estamos mucho más familiarizados con la tecnología de lo que nos damos cuenta. Vamos a un parking, nos leen la matrícula, abrimos la barrera y es de forma natural. Ninguno de nosotros, a ninguno se nos pasaría por la cabeza desactivar el control de tracción o el ABS en nuestro coche. Estamos confiando, uno de los procesos más críticos del coche, que es el frenado, lo estamos confiando ciegamente a la tecnología, a una centralita que nos bloquea las ruedas, ¿no? Con lo cual, naturalidad, miedos hay muchísimos, cambios va a traer, como decía David, por supuesto la tecnología, por supuesto reciclarse, va a haber que reciclarse, el problema va a tener el que no esté al día con la IA, eso por supuesto. Pero nosotros, incluso desde Vision Analytics lo decimos siempre, nuestras herramientas no son para sustituir a las personas. Nuestras herramientas son herramientas al servicio de las personas, y el otro día, antes, creo que comentabas, Alejandro, un vigilante de seguridad, después de 2 horas viendo pantallas, cansado, etcétera, se le pueden escapar muchas cosas. Un vigilante de seguridad con una inteligencia artificial por detrás que detecte EPIs, que detecte fuego, que detecte caídas de personas, pues va a ser mucho más eficiente, va a poder ver muchas más cámaras y va a poder prestar un servicio mucho mejor. Al final, nosotros lo que decimos es una inteligencia artificial siempre enfocada a un mundo un poquito mejor. Tienes toda la razón. Desde Hikvision tenemos muy claro que todo lo que viene es IoT, todos nuestros equipos van a estar preparados para eso. Os voy a pedir que os pongáis en la mente del futurólogo la bola de cristal 2030, 2040. ¿Qué va a venir con IA? Alejandro.
Pues no lo sé. Quiero decir, si lo supiera, Bueno, pues nada, David. invertiría evidentemente en ello, ¿no? Es como, evidentemente el camino es vamos a tener que coexistir y, insisto, estoy muy focalizado en el tema de legislación, pero a ver qué nos dejan hacer, evidentemente, y además siempre con la presencia de la propia ética, ¿no? Pero vamos a ir a que, o sea, con toda seguridad, a que es una herramienta que ha venido para quedarse, y pongo el hashtag y las comillas en herramienta porque es para lo que tiene que servir, y lo que nos va a hacer, si la sabemos utilizar bien, es una mejor sociedad, mejorar los procesos, más seguridad, o sea, va a ser positivo. Si lo hacemos desde el ámbito constructivo, siendo muy didáctico, antes comentamos lo de medios de comunicación, etcétera, al final los miedos vienen por el desconocimiento, por eso he usado la palabra ser didáctico varias veces porque creo que es importante, ¿no? Para eliminar esos miedos hay que explicar que esto no es Skynet, hay que explicar qué mecanismos tenemos para que nos defiendan a nivel legislativo, etcétera, ¿no? Entonces, al final, ¿qué nos va a ser una sociedad mejor? Seguro, nos va a ayudar, no sé exactamente en qué, espero que en todo, pero concretamente no sabría decirte, ¿no? En qué. Bueno. Nos va a hacer una sociedad mejor y de eso no me cabe la menor duda. O sea, joder, lo que has contado tú, Roque, hoy en día el ejemplo de ABS es buenísimo. O sea, Correcto. son cosas que tenemos y que usamos todos los días y que han venido de esta parte de inteligencia artificial y que dentro de 10 años, 15 años habrán venido nuevas y estaremos usando diariamente. El ABS, en su momento, cuando se implantó, pues, seguramente que se explicó bien y ahora todo el mundo lo da por hecho de que funciona, ¿no? Que no tenemos un ordenador dentro del vehículo, que Skynet, vuelvo a decirlo, que nos va a hacer algún mal, ¿no? Está bien. David, ¿tú cómo lo ves? ¿Dentro de 10, 15 años? A ver, yo creo que se nos están viendo varias A mí revoluciones. me has dicho 40, ¿eh? En 10, 15 igual sí que te ya, respondo. pero yo soy mayor que tú y no lo voy a ver tanto. Entonces, pues... Entonces, a ver, nos vienen varias revoluciones, ¿no? Ya hemos tenido una revolución en la parte de las telecomunicaciones, crecimiento ancho de banda, ¿vale? Tenemos la revolución que nos viene también con el tema de la informática cuántica, ¿no? Cuando se consiga desarrollar el ordenador cuántico, por lo cual vamos a ser capaces de transportar más datos, procesar más datos y hay que procesar esos datos, ¿no? Entonces, todo eso, a nivel médico, yo creo que nos van a venir una gran revolución, ¿vale? Porque vamos a ser capaces de analizar el genoma de una persona y de hacer tratamientos a medida que para ti, algo que es malo para ti, para mí sea bueno o viceversa, ¿vale? Yo creo que el campo de la medicina va a venir pues muchísimos campos. No creo el de la operación en remoto, ¿vale? Porque por mucho que hablan, al final hay un delay y yo no pondría las manos de alguien que está en el otro extremo en Estados Unidos operándome con un retraso de medio segundo, no lo haría, ¿vale? En el tema de la industria es que no va a quedar otro remedio que el que no se automatice y sea más eficiente en sus procesos no va a ser competitivo, o sea que no va a quedar otro. Ahí va a haber cada vez muchísima más robótica, muchísima más automatización, ¿vale? Y también en el mundo incluso del tratamiento muchas veces de las personas mayores, por ejemplo, el tema de gente de tercera edad. ¿no? O sea, vivimos en un país envejecido, pues al final esa gente necesita muchas veces, a mí me produce mucha tristeza, ¿no? La gente que se siente muy sola, que tal, pues ese tipo de asistencia también se puede deslocalizar. Yo creo que nos va a venir una transformación en todos los aspectos. Coincido que la tecnología no es ni buena ni mala, simplemente es el uso que le des. La energía nuclear puede tener usos buenos o malos, que son militares, pues en el tema de la IA pues va a ocurrir un poco lo mismo, ¿no? Roque, desde Vision, 10, 15 años, lo siento, David. Alejandro te ha tocado los 40. Yo creo que el cambio realmente va a llegar sobre todo en ciencia e innovación, como decía David. Al final las empresas vamos más despacito, la tarea que estamos haciendo ahora de llevar lo que está en las noticias, lo que está en la barra del bar a realidades, a soluciones concretas de problemas, va más despacito. Pero a mí hay una anécdota que me gusta muchísimo y es que la rueda apareció en Mesopotamia pues 4.500 años antes de Cristo. Las maletas, las primeras que se han encontrado, las más antiguas, son de Egipto hace 1.500 años, o 1.500 años antes de Cristo. Y la maleta con ruedas se inventó en 1989. ¿no? Yo creo que cuando juntemos inteligencia artificial, capacidad de autoaprendizaje, con computación cuántica, con otras tecnologías que tenemos ahora, sobre todo en el campo
Coincide absolutamente contigo, David, en el campo de la salud, en el campo del ser humano, del funcionamiento del ser humano, que es uno de los grandes misterios, y en términos de ciencia, en crear escenarios virtuales, en analizar, en tener la capacidad de computación para hacer esos cálculos que ahora mismo no alcanzamos a comprender en segundos, creo que va a ser lo que marque la diferencia. Yo, honestamente, creo que no alcanzamos a comprender el impacto que va a tener, sobre todo en ciencia y en investigación. En aplicaciones del día a día sí es más tangible, pero en ciencia creo que no alcanzamos a comprender las capacidades que vamos a tener, que estamos teniendo, pero que vamos a tener cuando juntemos tecnologías. Sí, yo estoy de acuerdo. Y en la parte de salud, desde luego, creo que va a haber un gran avance. O sea, la capacidad que tiene una tecnología de juntar todo el conocimiento de millones de doctores en vez de uno a uno pensando solos, creo que va a ir por ahí, desde luego. Y en procesar datos, ¿no? Ajá. O la ingesta de un genoma humano con miles y miles de datos y que una persona tendría que hacerlo de manera manual, no, a través de eso sí que puede haber, sí puede dar un tratamiento personalizado en un momento dado. En concreto, y ahora como última pregunta, para el mundo de la seguridad y con este tema también del proceso de datos y la rapidez o la capacidad de tener el procesamiento de grandes cantidades de datos, ¿qué aplicaciones en seguridad veis que puede haber dentro de los próximos años? Bueno, yo, siguiendo el relato, ¿no? De alguna forma, todo lo que es detección está superado, o sea, detección, clasificación, como está superado, evidentemente se puede llevar ese 98% a un 99,99%, que eso también implica temas del escenario, bueno, etcétera. Yo creo que el tema de comportamientos tenemos mucho por hacer. Ha habido una limitación hasta ahora, principalmente por un tema de computación. O sea, al final ahora tenemos, y cada vez va más rápido, ¿no? Al final tenemos más capacidades en menor tiempo, y eso también está de alguna forma habilitándonos a poder hacer con economic, porque también hay una, o sea, es decir, la computación tiene un precio. Entonces, para democratizar, evidentemente, soluciones cada vez más complejas, el estado del arte de la tecnología, y en este caso de todos los elementos que intervienen en el procesamiento de los algoritmos, GPUs, etcétera, pues conforme vayan avanzando y se vayan ajustando los costes o acortando en este caso, nos permitirá pues democratizar y nos permitirá pues llevar analíticas que igual hasta ahora estaban muy pensadas para temas militares, que es donde iba en gran parte pues el dinero, ¿no? A invertir. La inversión, desde luego, empezamos por ahí. Hay muchas aplicaciones ahora mismo de visión por computador que hace años, ¿no? de alguna forma ya existían, pero no estaban democratizadas porque por un tema de costes no se podían llevar a aplicar en el gran consumo, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y ahí pues también estaremos encantados de que cada vez las cámaras tengan más capacidad, más procesamiento para embeber cada vez soluciones más completas, más complejas. David, en tu caso, seguridad, industria, ¿qué es lo que viene? A ver, yo ya la cámara de seguridad ya la concibo como un dispositivo IoT. De hecho, para mí es el dispositivo IoT que más información muchas veces te da, porque realmente nosotros, como lo que más nos guiamos es a través de los ojos, ¿no? En esa parte de industria yo lo veo como un dispositivo más, ya lo que es al margen de la parte de seguridad. La parte de seguridad, que también la sabes por mi pasado, lo conozco un poco el mercado. Yo creo que lo que vamos a ir es con una concentración, sobre todo a nivel de national security y de redes mucho más grandes, de infraestructuras críticas como aeroportuarias y como a zonas que son realmente sensibles, a una mayor centralización, a una mayor captación de información, incluso en el edge, porque estoy de acuerdo con lo que comentabas, que es muy caro el procesar en un data center, tanto desde el punto de vista de transporte como de almacenamiento, como de procesado, ¿no? En cambio, las cámaras cada día son más inteligentes o tienen mayor capacidad de procesamiento, ¿no? Y que va a permitir precisamente la toma de datos de una manera urgente, coordinada y de una manera eficiente, ¿no? Incluso desde el punto de vista de la anticipación, ¿no? El detectar pues es un comportamiento inusual. Hay alguna analítica de IA que empiezan ya a detectar el tema de comportamiento inusual, va aprendiendo un poco cuál es lo habitual dentro de un entorno, y cuando hay algo extraño pues dice, aquí hay algo que no me cuadra, ojo. Luego hay una supervisión por el momento humana. Entonces, claro, al final lo que redunda es en eficiencia, ¿no? No necesitas tener una red desparramada con microislas y el de aquí no sabe lo que hace el de aquí. Tienes una red central
que puede hacer una toma de decisiones coordinada en un momento dado. Habéis hablado los tres de esa supervisión humana Sí. final. Está siendo así actualmente, ¿no? O sea, todos tenéis ese... Sí. Y va a ser así en el futuro también. ¿Lo veis que va a ser necesaria esa supervisión humana? Es una respuesta complicada, ¿no? Roque, en Vision... Yo creo que sí. Yo creo que al final tiene que haber ese componente humano, debe haberlo, porque al final también depende de qué consecuencias tenga la decisión. O sea, Ajá. decisiones más banales, pues evidentemente se va a aceptar incluso socialmente que se automaticen, pero decisiones más críticas que tengan una operativa por detrás más compleja o que incluso pongan en riesgo de alguna forma a las personas, yo creo que debe haber siempre esa supervisión humana. Es decir, la inteligencia artificial al final no es magia, son matemáticas, son algoritmos, todavía no es Skynet. No sé si Es que me habéis recordado la ponencia de esta mañana de Ana Bajo sobre Madrid 360, que hablaba que las multas del Ayuntamiento de Madrid se procesan manualmente al final y se revisan manualmente. Correcto. De 100 y pico mil sanciones que había habido en el año 2022, pues que se habían procesado manualmente. Y pensaba que estaba Te mal. voy a poner un caso ético. Tú detectas la IA de repente un posible atentado en un aeropuerto. Ajá. ¿Puede la IA mandar a detener a esas personas de manera automática o tiene que autorizarlo una persona? Es que ahí ya llega un momento en el cual estamos hablando de los derechos de unas personas y va a ser difícil que una máquina pueda decidir, una inteligencia artificial, lo que es. Otra cosa es que le ponga fácil el trabajo o que le filtre el trabajo o se lo secuence al que toma la decisión teniendo los datos de una manera objetiva resumida. Pero que llegue a tomar una máquina una decisión, vamos, o sea, cualquier juez te lo tumba. O sea, De todas formas, estamos poniéndolo en negativo, ¿no? Va a quitar el algoritmo, va a sustituir a la persona, pero pongámoslo en positivo. En el caso, por ejemplo, nuestro de los EPIs, es económicamente inviable que cada vez que un técnico se sube a un trabajo en altura, tener un responsable del PRL vigilando. ¿Qué es lo que hacemos con la IA? Llevar esa vigilancia a donde antes era imposible que hubiera una persona. O sea, no es que estemos sustituyendo, es que gracias a la IA conseguimos llegar a donde antes era imposible llegar con una persona. Claro, o sea, en las tres verticales que habéis dicho que trabajas dentro de Vision, en esta parte de los EPIs, antes había una persona diciendo, bueno, sí, tú llevas el casco, llevas todo, te estás cogiendo, pasa para adelante, ¿no? Y sigue habiéndola, Ajá. sigue habiéndola. Lo que pasa es que gracias a la IA, el alcance que tiene de monitorización, que efectivamente los empleados a los que yo le estoy dando los EPIs los usen, es muchísimo mayor. Yo creo que aquí la reflexión es que gracias a inteligencia artificial estamos cambiando de modelo, estamos cambiando de paradigma, de un modelo de análisis y de reacción post-mortem en la mayor parte de los escenarios a un modelo predictivo, a un modelo de evitarlo. En el caso de los EPIs es quizá lo más paradigmático y además es que salvas vidas. O sea, evitar un robo en un establecimiento está bien, evidentemente, pero salvar vidas está a otro nivel, ¿no? Y en el caso por ejemplo, la aplicación de los EPIs es que permites prevenir, o sea, permites asegurarte, como decimos nosotros en SEITEC, en la madre, poner raíles en la operación, asegurarte de que no puede ser de otra manera. Ajá. Esta orden de trabajo no se puede ejecutar si tú no tienes los EPIs correctamente puestos y punto, ¿no? Y en la parte de seguridad más aplicada a ciudades inteligentes o a vigilancia, como estamos desarrollando, yo creo que toda la industria tiende, como habéis dicho Alejandro y David, a los preventivos, es decir, a identificar ese evento o esa concomitancia de eventos que me puedan llevar a pensar que aquí hay un comportamiento sospechoso y aquí hay que decidir, en mi opinión, una persona va a tener mejor juicio que una máquina, decidir si actúa o no actúa, ¿no? Ajá. Pero yo creo que mi reflexión es que el cambio de paradigma es pasar del análisis post-mortem al preventivo, ¿no? A evitar que pase el evento. Una última cosa, me voy a salir un poquito del guión, pero habéis hablado de estos proyectos y demás y lo que puede costar. El coste en un cliente final, cuando habláis de vuestra tecnología, ¿cómo lo toman? Oye, esto me está pareciendo caro, es tan interesante y me va a ayudar tanto que give me the money, toma el... Yo quiero lanzar, o sea, hay dos mensajes, ¿no? A nivel de modelo de negocio, nuestro modelo de negocio es invertir en una solución. Estamos en 6 verticales concretos, os invito a pasar por nuestro stand para conocerlos. Y una vez fabricada esa solución, de alguna forma la comercializamos de una forma cómoda. Entonces, hemos acuñado el término Artificial Vision as a Service, que al final es un servicio que el cliente paga
de una solución ya construida y en constante evolución, con lo cual le estás comprando las features de hoy, pero garantizando disponer las features del mañana, de nuestro roadmap de producto. Y bueno, es un poco el cómo comercializamos esto, el cómo el cliente, evidentemente también puedes, como empresa de visión artificial, hacer proyectos a medida. Nosotros estamos más focalizados en la otra parte, ¿no? en paquetizar soluciones, tener un roadmap de producto y ofrecerle este valor añadido al cliente, ¿no? No estás comprando una solución con las features de hoy únicamente, sino ese acompañamiento, ¿no? Es un servicio, ¿no? Artificial Vision as a Service. David, en tu caso, le estás diciendo a una persona que no tiene que llevar a una persona de mantenimiento a no sé cuántas presas, que tú le vas a leer los equipos desde vuestro software y es un coste claro, ¿no? Nosotros lo modelamos igual a SaaS Service. Ajá. Es un modelo pues, tipo SaaS, en la cual pues, depende del volumen, diluyes el coste del hardware o no. Si hay un desarrollo medio, lo diluyes y luego lo cuantibilizas. Depende un poco del caso, ¿no? Porque tenemos ahora mismo un proyecto de IoT, que en la parte sensórica, que es de monitorización de cafeteras, ¿vale? Pues estamos monitorizando cafeteras de barista y, bueno, podemos ver la vertical o tenemos otro de monitorización de ascensores, ¿vale? Con sensórica. Y ahí sí que no paga tanto el desarrollo el cliente porque ves un potencial de réplica, ¿no? Pero el retorno de los clientes es inmediato, o sea, porque les mejoras, como decía antes el compañero, mejoras toda la parte de preventivos, o sea, te anticipas al problema. Entonces ahí sí que, y generalmente suele ser un coste que le sorprende, pero por el coste bajo. Porque en tu caso hay cosas que están obligadas a hacerlo, como el tema de los EPIs, que lo podrían solucionar con una persona, pero tú se lo estás dando con tecnología, ¿no? Sí. Yo creo que al final esta venta no difiere tanto de otras ventas en términos de precio. Quiero decir, hay casos en los que el Excel sale matemático, caso una empresa de seguridad, un vigilante de seguridad puede ver durante tanto tiempo 150 cámaras. Cuando le damos un soporte de inteligencia artificial pasa a ver 300 cámaras. Haces una relación de costes y es que la empresa ve en el momento que compensa. Hay otras donde desafortunadamente cuesta un poquito más, porque ¿cómo ponderas en términos económicos el correcto uso de los EPIs? Pues desafortunadamente hay mucha tarea de evangelización por delante, ¿no? Para bien, muchas empresas están interesadas, para bien, cada vez estamos velando más por la seguridad de nuestros trabajadores, pero el caso de uso a veces, cuando llega el financiero, que me perdonen si tenemos alguno, cuesta un poco más. No, pero yo creo que les va a venir bien a todos los que están aquí. Un pequeño puyazo. Pero yo creo que el caso de negocio hay veces donde es evidente y hay veces donde cuesta un poquito más. Hay una tarea de evangelización de la inteligencia artificial que es evidente, de una colonia la pruebas antes de ponértela y en este caso pues muchas veces, oye, ¿puedo ver el funcionamiento del algoritmo? Claro que sí, vamos a hacer un despliegue, lo vemos. Pero yo creo que la reflexión es la misma que comentábamos antes. Yo creo que es cara todavía la inteligencia artificial y a medida que vayamos abaratando, a medida que vayamos desplegando en las cámaras, coincido contigo, David, en que una cámara tiene que ser ya un dispositivo con capacidad de procesado, a medida que las instancias en Amazon, que los procesados Edge vayan avanzando, va a ir bajando ese precio y van a ir aflorando pues nuevas oportunidades que donde antes no eran rentables al precio de 2023, en los precios de computación de 2025 ya hay caso de negocio. Disculpa, que quiero robar estos últimos segundos para coger algo que has comentado que me parece muy interesante y que vivimos en primera persona nosotros durante el COVID, ¿no? O sea, hasta ahora las diferentes soluciones de los diferentes verticales, el cliente, negocio, te pedía, oye, ¿y cuál es el ROI económico? O sea, al final tenemos soluciones para retail, que es demostrable, ¿no? Pero luego parece que nos dimos cuenta con el COVID de un intangible, que es la seguridad de las personas, que no tiene un ROI económico, tiene otra connotación social, que vale la vida humana, ¿no? Entonces, que siempre ha sido así, siempre tiene un valor, pero parece que el COVID, es la sensación que vivimos nosotros, pues convenció a negocio de invertir en cosas que no tienen por qué tener un retorno directamente económico. Pues me quedo con ese ROI social que has comentado. Se nos ha acabado el tiempo, podemos pedir 45 minutos más si queréis y está eso. Os agradezco un montón vuestra participación, ha sido muy interesante. Creo que ha quedado claro que ya trabajamos con inteligencia artificial, que ya la estamos usando desde hace tiempo
que ha venido para quedarse y que esto no ha hecho más que comenzar y que vamos a tener que seguir trabajando con ella y que no hay que tener ningún miedo, ¿no? Que lo que hay que hacer es adaptarnos igual que nos hemos adaptado a otras tecnologías. Muchas gracias, Alejandro, David, Roque, por vuestro tiempo y muchas gracias a todos vosotros. Ha sido un auténtico placer seguir disfrutando de Hikvision Village. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias.